La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, queremos darte la más cordial bienvenida. Damos gracias a Dios. Como siempre digo, Él es un Padre bueno, responsable, un Padre educador. Y cierto es que no hay casualidades, hay propósito de Dios. Así que Dios, en su gracia, Él nos permite compartir con ustedes donde quiera que se encuentren. Y hoy queremos abrir el libro santo y extraer el rema del Espíritu. Esa palabra iluminada por el Espíritu Santo y aplicada a cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad del reino de Dios. Así que reitero, eres muy bienvenido, bienvenida, y vamos ahora entonces a escudriñar el santo libro de Dios. Amén. La porción de las Escrituras, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 9 y 10. Dice así la Escritura: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Muy bien, que el Dios fiel nos bendiga a través de su ya bendita palabra. Mis hermanos, como ustedes saben, este mensaje es continuado. La vez pasada iniciamos hablando algunas cosas muy importantes, titulado el tema, como ustedes tienen en pantalla, lo que no logran las señales. Lo que no logran las señales. Y quiero decirles que este mensaje no tiene tanto que ver con el por qué Elías estaba en la cueva, sino más bien el por qué Elías se sentía como se sentía, en esa, diríamos, depresión tan fuerte que se encontraba el profeta. Así que la vez pasada vimos cómo Dios indagó a Elías con el propósito de entender el por qué él se encontraba en esa situación. Y vimos que Elías le dio varias razones, 3 razones específicamente. La primera, como dice el texto, si quieren colocarlo en pantalla, la primera razón, dice Elías: los hijos de Israel habían abandonado el pacto. Eso es lo primero. Los hijos de Israel habían abandonado el pacto. Lo segundo, habían destruido los altares. Y lo tercero, habían matado a los profetas de Jehová. Junto a ustedes, los que vinieron, yo creo que casi todos, la vez pasada, estudiamos o ahondamos en el primer punto. Los hijos de Israel habían roto su comunión con Dios. Es decir, ellos habían dañado la relación con Dios. Nosotros mencionamos bastante acerca de esto. Pero también yo les dije, amados, y ustedes deben recordar, que nadie puede caminar con Jehová
sin comprender que Él es el Dios de pacto. Dios es Dios de pacto. Diga conmigo, Dios es Dios de pacto. Eso es muy importante entenderlo, porque pasa que muchas veces enfrentamos dificultades para relacionarnos con el Padre porque no entendemos que Él siempre, oye bien, Él siempre se compromete con su pueblo. Y entonces nosotros también estudiamos y vimos rápidamente los pactos que aparecen en la Biblia, cómo Dios desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, ya entonces Él hizo con ellos un pacto. Y es importante entender que el pacto rige nuestra relación con Dios. ¿Qué yo dije? El pacto rige nuestra relación con Dios. Es bueno que sepamos que hoy estamos sujetos a un pacto. Dios se rige a través del pacto que está vigente, que es lo que la Biblia llama el nuevo pacto, o también lo llama el pacto eterno. Esas son formas en las que Dios se refiere en su palabra acerca del pacto que hoy, o el pacto de la gracia también. Así que Dios se está rigiendo por ese pacto. Por consiguiente, un cristiano que cree en los logros de Cristo se aferra a Dios y no lo deja por ninguna circunstancia. Voy a repetir, un cristiano que cree en los logros de Cristo se aferra a Dios y no lo deja por ninguna circunstancia. Del mismo modo, hermanos, cuando Dios ve a sus hijos aferrados al pacto, diciendo: Padre, acuérdate de lo que hizo Jesucristo. No olvides que esa sangre habla mejor que la de Abel. No te olvides de esa expiación, de la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre. Y ven a socorrernos. Ven, Señor. Yo les aseguro, mis amados, que Él no fallará y cumplirá lo que prometió, porque Dios es fiel a su palabra. Por eso es tan importante entender, primero, que Dios es un Dios de pacto. Esto lo estoy diciendo porque fue lo primero que rompió o quebrantó el pueblo de Israel. Y estamos viendo entonces que ese fue uno de los motivos por el cual el profeta estaba en esa situación o en esa condición. De lo dicho, podemos entonces deducir esta fehaciente realidad. Escúchenme con cuidado. Escuchen, cuando un pueblo aparta su corazón de Dios, es porque ya no tiene relación. Y cuando se pierde la relación, se quiebra el pacto. Voy a repetir para que quede en el espíritu. Cuando un pueblo aparta su corazón de Dios, es porque ya no tiene relación. Y cuando se pierde la relación, se quiebra el pacto. Ese era el pecado de Israel, que entonces Elías lo estaba sufriendo, de manera tal que un vivo celo por Jehová de los ejércitos lo consumía, es decir, consumía todo su ser. Y él lo dijo en el texto, él lo dijo, un vivo celo. Es decir, el corazón del profeta se desangraba porque Israel había dejado el pacto de Dios, había derribado los altares y había matado a sus profetas.
lo que significaba que había dejado la relación y en consecuencia se destruyó la adoración y tristemente despreciaron la reprensión. Más bien mataron a los mensajeros, como dije el otro día. Y ese es el orden del deterioro, no solo con el pueblo de Israel, sino en todos los casos. Mis hermanos, cuando alguien pierde la comunión con Dios en su casa, comienza a dejar el pacto. Es decir, la relación se empieza a enfriar. Esta persona ya no adora ni escudriña la Biblia con la intensidad o la frecuencia acostumbrada. Y si va a la iglesia a 2 servicios al mes, es mucho. Esta persona también deja de adorar a Dios como antes y en cambio comienza a llegar tarde a la reunión de los santos y cuando asiste se sienta en una esquina por allá donde nadie lo vea quizás, donde si es posible que nadie le salude, porque ha perdido la relación, la comunión. Esas personas cuando llegan a ese estado ya no soportan a los mensajeros de Dios, ya no soportan ni al pastor, y entonces se acomodan en el asiento de los desanimados, que lleva una ruta directa, como los cangrejos, hacia atrás, hacia atrás. Tal vez antes acostumbraba a sentarse al frente, entonces se mueve al medio, luego un poquito más atrás, otro día ya casi allá, en la puerta, y así, hasta que un día ya tú no los ves. Pero lo que quiero que entiendan es que comenzaron dejando algo que era fundamental. ¿Me entienden ustedes la idea? Eso sucede paulatinamente hasta que se aleja totalmente. Yo he visto en mi vida pastoral muchos casos así, muchos, pero muchos. Renuncian a un servicio y si habían 3, pues ya solo quieren 2, y después si habían 2 ya solo quieren 1, y después ya ni siquiera 1 por semana, sino cada 15 días, y si no cada mes, y ya, se perdió. Y después se hace más por una cuestión de calmar la conciencia, pero ya no devoción, ya no comunión, ya no adoración, ¿entienden? Así que de este modo, lo primero que se derriba es el altar personal. Digan conmigo, el altar personal. Eso habla de su relación, su comunión personal con Dios. Y cuando se quiebra la relación, entonces ya no hay intimidad. Y por ende, no hay adoración. Ya no hay motivos. La ofrenda a Dios desaparece. Por tanto, escuchen, sin altar personal, entonces viene otra consecuencia que es que desaparece el altar familiar. Y el último que se derrumba es el corporal o el congregacional. Algo se dejó en la relación personal, afectó la relación familiar, estoy hablando para con Dios. Y después, escúchenme, el último altar que se derrumba o se destruye
es el corporativo, el congregacional. En fin, es como una cadena de derrumbes, como las piezas de un dominó ordenadas en círculo, en la que una ficha cae sobre otra, derribándola y así sucesivamente hasta que ¡clac!, cae todo. Toda la edificación se viene abajo. Por eso es tan importante velar por estas cosas, amados. De este modo, el corazón se aleja de Dios. Y es importante entender, hermano mío, que es el hombre el que se aleja de Dios, no Dios del hombre. Es el pueblo el que se aleja de Dios, no Dios del pueblo. Y entonces, al alejarse del Creador, se inicia en la persona un sentir hostil hacia sus mensajeros también, como ya dije. Es decir, la palabra ya no es medicina a nuestros huesos, ya no es confort a nuestras almas, sino que más bien es molesto. Digamos que la exhortación dispone a la persona y comienza entonces a mirar mal al instrumento, a los enviados de Dios, y lo que decide al final tristemente es marcharse. Muy bien, antes de continuar, quiero que consideremos la misión de Elías y cuál era la condición de Israel en aquellos días. Si nosotros observamos el contexto de Primera de Reyes 18, que yo les voy a dejar por el Espíritu a ustedes de tarea, Primera de Reyes 18, para que ustedes vayan y vean el contexto. Pero les adelanto que veremos que no había relación. Israel no obedecía los mandamientos de Dios y tristemente adoraban a los Baales. Por consiguiente, la encomienda o el cometido del profeta era restaurar esa relación. Escúcheme, la encomienda del profeta era restaurar esa relación. Vean nada más que encomienda, declarando las estipulaciones del pacto y por medio de las señales llevar el corazón del pueblo a Dios. Ustedes saben que yo estoy hablando del profeta Elías, de un profeta muy usado por Dios. Por su boca Dios cerró el cielo por 3 años y medio y no hubo lluvia. La vegetación se secó, por tanto no habían alimentos ni agua, sino mucha hambre en la tierra. Eso dice la Escritura en Primera de Reyes 17. Entonces, el solo hecho de que no hubiera lluvia era señal indubitable de que la relación estaba deteriorada. Recuerden ustedes, amados, que en ese pacto Jehová había puesto delante de ellos la bendición y la maldición, ¿cierto? Dependía del camino que ellos escogieran. Y hago la aclaración, en ese pacto Dios había puesto delante de ellos la bendición y la maldición. Y por su dureza de corazón, entonces la tierra estaba desierta. Yo tengo los pasajes, pero no quiero detenerme mucho en eso. Solo quiero mencionar y algunas cosas sí vamos a ver con profundidad. Entonces, amados, el pacto antiguo
o el antiguo pacto era así, más o menos. Si obedeces, te bendigo. Pero si no obedeces, la maldición te caerá. En otras palabras, si obedeces, los cielos estarán abiertos para ti. Pero si no obedeces, los cielos se volverán de bronce, se cerrarán. Más o menos era así. Es decir, sin relación no hay lluvia. Sin pacto, los cielos estaban cerrados. Israel había invalidado el pacto, por lo cual Jehová, entonces, en consecuencia, envió la maldición como un recurso que no es grato para Dios. Eso es una consecuencia, porque en ese pacto las estipulaciones fueron claras y precisas. Muy bien, ¿me van entendiendo? En fin, la misión de Elías era restaurar la relación, volviendo a Israel al pacto. Vean qué trabajo, levantando los altares caídos y deshaciendo la hostilidad hacia los mensajeros de Dios. Esa era la misión. Sin embargo, nadie, hermano mío, puede restaurar un pueblo si no se acerca a él. Lo primero es acercarse al pueblo. Por eso podemos colocar en Primera de Reyes 18:21, para que veamos en la parte primera, Primera de Reyes 18:21. Vean ustedes lo que hace Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo. Porque eso es lo primero que hay que hacer. Para restaurar hay que acercarse. A veces nosotros queremos restaurar, pero esperamos que las personas vengan. Y las personas no van a venir. Nosotros tenemos que ir a las personas. Por eso es que la Escritura dice que Elías se acercó a todo el pueblo. Porque repito, nadie puede restaurar un pueblo si no se acerca a él. Por eso el profeta se acercó al pueblo. ¿Recuerdan ustedes que el Señor dijo, id? ¿Qué dijo el Señor? Id. Hay que ir, hermano mío. Él no dijo, envía un texto o un correo electrónico. Escribe una carta o llama por teléfono. Él dijo, id. No estoy diciendo que lo otro sea malo. Tenemos que echar mano de todos los recursos. Pero Dios quiere que vayamos, que nos acerquemos al pueblo. Que nos acerquemos al pueblo. Cuando usted dice amén, es porque usted dice, eso yo lo voy a hacer. Si dice amén y no hace nada, no hace nada, no funciona. Entonces, hay que acercarse. También el Señor Jesús dijo, vedlo, tú, y no que mandes a otro. Y eso aplica para todos nosotros. Como ya dije, no me opongo a utilizar los medios mencionados. Se puede también, pero el punto es que cobra mucho más valor cuando uno va y busca a la persona. Cuando uno va y le busca, es que muestra mucho interés. Hay que acercarse al pueblo. Diga, hay que acercarse al pueblo. Sí, hermano mío, si en realidad queremos acercar el pueblo a Dios, debemos primero acercarnos nosotros al pueblo, porque esa era la idea. Entonces, es innegable
que la condición de Israel era deplorable. Es muy interesante ver cómo se describe en el verso 21, ahí como ustedes ven. Dice así, voy a leerlo todo. Primera de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí llama la atención esa palabra claudicar, claudicaréis, que es una palabra en hebreo que denota algo que salta encima, algo que salta encima, por lo cual, en otras palabras, bien pudo decir: ¿hasta cuándo estarán ustedes saltando entre dos ramas? Bien se puede decir así. En efecto, esta expresión describe la actitud de un pueblo que, como los monos que saltan de una rama a otra, saltaban de una idea a otra. Ese mismo vocablo, claudicar, también se puede traducir como cojear, bailar, saltar, lo que sugiere la idea de alguien que literalmente va como el que baila o cojea, de aquí para allá y de allá para acá. Por lo cual, la pregunta bien podría traducirse como: ¿hasta cuándo andaréis cojeando sobre dos muletas? Hay versiones que lo traducen así: ¿hasta cuándo andaréis cojeando sobre dos muletas? Porque el profeta, o más bien, ¿por qué el profeta usa esta figura para describir una actitud del corazón? Porque el pecado de Israel, como ustedes saben, no era que no adoraba a Jehová, sino que adoraba a Dios y a otros dioses. O sea, no era que no adoraba a Jehová, era que adoraban a Jehová, pero también a los Baales, a otros dioses. Ciertamente, el pecado de Israel no consistía en rechazar totalmente a Jehová, sino en combinar la adoración de Dios con la de los Baales. Es decir, dividir su corazón entre Dios y otros que no son dioses. Compartir su servicio y devoción entre dos señores. ¿Cuántos saben que nadie puede servir a dos señores? Así está escrito. Por tanto, estoy hablando del reto o la misión de Elías. El reto de Elías no era tanto el hacerles ver que Jehová era el Dios verdadero o el Dios todopoderoso, sino convencerlos de que únicamente Jehová es Dios. Convencerlos de que únicamente Jehová es Dios. Diga, únicamente Jehová es Dios. Por eso, en aquel momento, los retó diciendo, en el verso 24 del mismo capítulo, Él los reta y Él les dice, el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Entonces, hermano mío, no era que Israel no amaba a Dios, era que amaba a Dios y a otros. No era que no servía a Dios, era que no servía solamente a Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros. Eso puede estar pasando. Oigan bien, no era que no servían a Dios, era que servían
a Dios y a otros dioses. Es decir, que no servían solamente a Dios. ¿Y cuántos de ustedes saben que solo al Señor tu Dios amarás y a Él solo servirás? Yo les dije a ustedes el otro día que estamos en tiempo de restauración, estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Cuál es este tiempo? El tiempo de la restauración de todas las cosas. Y restaurar significa, ¿se recuerdan? Que todo lo que está lejos de Jehová, Él lo acerca a sí mismo. Por eso es que Dios está compartiendo con nosotros este mensaje, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza quedó escrito. Escucha, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo estoy parado aquí predicando con fe en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, Elías, después de confrontar al pueblo y llevarlos a ser testigos oculares de las maravillas de Dios, porque ustedes ya conocen la historia, lo que pasó, él esperaba que es decir, el pueblo respondiera con certeza a favor de Jehová. Porque el Dios que había respondido con fuego fue Jehová. Nadie más. Fue Jehová. Cada quien tuvo su turno. Y en el turno de los dioses falsos no pasó nada. Pero en el turno de Jehová descendió fuego. Así que entonces yo quiero que ustedes se pongan en la posición del profeta. El pueblo había sido testigo. Ellos habían visto con sus propios ojos las maravillas de Jehová. Entonces el profeta esperaba que éste respondiera con presteza, con certeza, con determinación a favor de Jehová. Que se determinara solamente, diga, solamente adorar a Dios. Sin embargo, no fue así. Muy difícil era la misión, porque bajo esas condiciones, el mayor reto de un profeta no era tanto que el pueblo se volviera a Dios, sino que cayera fuego del cielo. No olviden las condiciones. ¿Sabe por qué yo digo eso? Porque según la Biblia, solo Dios responde con fuego del cielo para consumir alguna ofrenda cuando es de su agrado. Y por eso yo le estoy diciendo que era difícil la misión, porque no estaban dadas las condiciones. No estaban dadas las condiciones. Dios hace que su fuego descienda cuando Él está complacido, o sea, cuando Él aprueba el altar. Entonces, bajo esas condiciones, era muy difícil. Sabemos que hubo fuego del cielo en la dedicación del tabernáculo del testimonio, porque Moisés, según la Biblia, hizo todo de acuerdo a las instrucciones que Jehová le había dado. No tengo los textos, pero voy a avanzar. Entonces dice la Biblia, o la palabra de Dios, que Moisés hizo todo de acuerdo a las instrucciones. Desde el altar de bronce, los muebles, hasta las vestiduras de los sacerdotes. Todo lo hizo este varón como Jehová le había ordenado. Tanto así que en Éxodo 40, después de cada detalle que el siervo de Dios hizo, se repite 7 veces como un estribillo la siguiente frase: como Jehová había mandado a Moisés. Como un estribillo, porque él hizo todas las cosas como Jehová lo había mandado. Y en consecuencia, como todo fue hecho como Jehová lo había ordenado, cuando pusieron el holocausto,
dice que vino fuego del cielo en aprobación. Por tanto, aquí podemos aplicar, cuando la iglesia obedece, escuche, aplicando, cuando la iglesia obedece, escuche, aplicando, cuando usted y yo obedecemos y hacemos todo de acuerdo a las instrucciones de Dios, entonces puede cumplirse el propósito de Dios, y Dios agradado dice amén y envía el fuego de su beneplácito, el fuego de su aprobación. Entonces Elías, tras de eso, hizo todo muy complicado. Ya vamos a analizar. Elías hizo todo muy complicado. Primeramente, escuchen, pidió agua cuando no había, ya que hacía 3 años y medio que no llovía. Esto para decir que la restauración cuesta. Diga, la restauración cuesta. Y entonces también dice la Biblia, yo solo voy a ir mencionando para no atrasarnos. Dice la Biblia que hizo una zanja, o sea, mandó a que se hiciera una zanja bien profunda para que cupiera bastante agua. En el verso, si quieren ponerlo nada más en pantalla, en el verso 32 del mismo capítulo, ahí me van siguiendo. Así que entonces hizo una zanja bien profunda que cupiera bastante agua. Luego, el profeta de Dios mandó que vaciaran sobre la leña y el holocausto 4 cántaros de agua, una vez y otra vez, e incluso una tercera vez, hasta que ya el agua corría por todo el lugar, rebosándose de la zanja. En los versos 34 y 35 menciona eso. En otras palabras, hermano mío, escúcheme, Elías quería decirle a Israel: miren, el cielo está cerrado porque ustedes han dejado el pacto. La lluvia no cae porque ustedes han matado a los profetas de Dios. Pero aunque Dios esté enojado, Él los ama todavía. Y si ustedes se entregan de corazón, Él se agradará. Y a pesar de que ustedes no merecen nada, Él enviará fuego del cielo que consumirá la ofrenda sobre la leña húmeda que está en el altar empapado de agua. Bien complicado hizo todo, ¿no? Ahora Elías sabía que era un tiempo de juicio, que Jehová estaba descontento. Por eso lo había enviado a él para que le mostraran, o para que le mostrara al pueblo de Israel, oye bien, que solamente Él era el Dios verdadero y el único que debía ser adorado. A pesar de que ellos eran infieles, Dios envía al profeta. A mí eso me ministra tanto, porque aunque ellos, como dice la Escritura, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, aunque ellos eran infieles, Él permanecía fiel. Aunque ellos fallaran, Él cumplía. Pese a que ellos anduvieran extraviados y en sus propios caminos, Dios permanecía en su lugar. Hermano mío, escúcheme. Ese altar representaba la condición de Israel. El altar estaba caído, destruido, arruinado, vacío, sin ofrenda ni sacerdote que ministrara a Jehová. Pero entonces en el versículo 30, vean lo que dice ustedes, que ahí está la clave. Elías
arregló el altar. ¿Qué hizo Elías? Arregló el altar. Voy a leerlo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. No pretendas, hermano mío, que el cielo permanezca abierto cuando el altar está arruinado. Ahí podemos aplicar, y estoy hablando en la mayordomía. No estoy hablando de un asunto de salvación, estoy en la mayordomía. No pretendas eso de ninguna manera, aún en el pacto que está vigente todavía, porque estoy hablando de la mayordomía. Entonces, ese altar arruinado representaba la condición de Israel. Así estaba Israel, caído, destruido, arruinado, vacío, sin ofrenda ni sacerdote que ministrara a Jehová. Para que descendiera fuego del cielo, el altar no podía estar arruinado, sino levantado. Escuchen la sabiduría, escuchen la sabiduría, porque si tú has perdido la comunión con Dios, yo creo que seguramente ya el Señor te ha dicho de muchas maneras: vuelve a la comunión, vuelve a la relación, vuelve a intimar. Seguramente el Señor te lo está diciendo, y si no te lo está diciendo a ti, es porque tú no tienes oídos para Él. Y si no te lo está diciendo a ti, es porque tú no tienes corazón para Él. Y eso sería un problema más grave, como lo dijo el pastor Marcos aquí antes. Sería una tristeza. Pero bienaventurados los que tienen ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, porque saben que, como dice la Escritura, el que es santo, santifíquese más. Y yo digo, el que está intimando con Dios, intimide más, intime más. Quise decir, intime más, relaciónese más. Porque ya dije, para que descendiera fuego del cielo, el altar no podía estar arruinado, sino levantado. Las Escrituras dicen, voy a leer rapidito, en el verso 31 y 32a. Voy a leer el 31 y la primera parte del 32. Y dice así: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Dice el verso 32 en la primera parte: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y termina en el verso 36 diciendo, verso 36, termina diciendo, dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, escuchen, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es decir, hermano, que el profeta hizo todo lo que hizo siguiendo instrucciones. Él hizo todo lo que hizo siguiendo instrucciones. Elías restauró todo lo que había dejado, oye, y abandonado Israel. Escucha. Estoy en la parte final de este mensaje. Elías restauró todo lo que había dejado y abandonado Israel para agradar a Dios, de manera que respondiera como el que está agradado y no enojado por la apostasía en que estaba sumido el pueblo. Hermanos amados, cuando Dios no es el todo, en nuestras vidas ocurren tres cosas. Número uno, se deteriora la relación. Número uno, se deteriora la relación. Es decir, dejamos el pacto. Número dos,
se malogra la adoración, es decir, derribamos los altares. Y número 3, se daña la comunicación, es decir, silenciamos a los enviados de Dios. Esas fueron las causas por las que Elías tenía que restaurar todo aquello, haciendo que Jehová fuera el todo en ellos. Sin embargo, hermanos, el profeta pensó que lo lograría. El profeta pensó que lograría volver el corazón del pueblo a Dios con la manifestación gloriosa de una señal que solo uno que fuera Dios pudiera hacer. Quiero destacar, hermano mío, y escuche con atención, quiero destacar que lo sobrenatural no funciona si un pueblo no tiene el corazón de Dios. Voy a repetirlo porque es fundamental para todos los que están aquí, los que verán en la posteridad. Es fundamental porque hoy se vende mucho lo sobrenatural y la gente cree que los milagros pueden cambiar a la gente. Y no es así. Por eso mi mensaje se llama lo que no logran las señales. Quiero destacar que lo sobrenatural no funciona si un pueblo no tiene el corazón de Dios. Los impactos que producen las señales impresionan, motivan, movilizan, originan reacciones, llenan los corazones de expectación, pero al fin y al cabo no cambia el corazón. Mis amados, podemos tomar la suficiencia de Dios y restregársela en la cara a la gente como evidencia de que a Jehová hay que servirle porque es poderoso, porque hace señales, porque se manifiesta, porque cambia vidas, porque sencillamente Él es Dios vivo. Pero si no tienen el corazón de Dios, eso no vale nada. Poderosísimo lo que te estoy diciendo. Escúchalo bien. A Dios, escucha hermano mío, a Dios hay que amarlo por lo que Él es, por lo que Él ha dicho y por lo que Él ha hecho. Aleluya. ¿Para qué unción sin corazón? Diga, ¿para qué unción sin corazón? ¿Para qué unción sin corazón? Y el que no cree lo que le digo, vaya y estudie por favor Jueces capítulo 16 y estudie la historia de Sansón. ¿Para qué ungimiento? ¿Para qué unción? ¿Para qué fuerzas? Sansón es la representación de un carnal ungido. ¿Y eso para qué? De alguna manera ese hombre avergonzó al Señor tristemente. En otras palabras, hermanos míos, en este mensaje lo que no logran las señales no cambiaron al pueblo, sino que la actitud del pueblo cambió a Elías. ¿Me escuchó lo que yo dije? Las señales no cambiaron al pueblo, sino que la actitud del pueblo cambió a Elías. De un profeta valiente y animado a uno que estaba huyendo, muy desanimado. De un siervo de Dios lleno de fe a uno que huye y se esconde en una cueva deseando morirse. Este hombre aprendió con mucho dolor que los milagros no convierten a nadie. Es necesario tener el corazón de Dios. Los milagros no convierten a nadie. Es necesario tener el corazón de Dios. A mí me estremece y me sacude que Elías, haciendo descender lluvia y fuego del cielo, no cambió a nadie. Y en contraste, él se frustró
y cayó en depresión. Por eso Dios, cuando quiere hacer un cambio en alguien, le cambia el corazón. Y Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. En Proverbios 23, 26, para que ustedes puedan escribir: dame, hijo mío, tu corazón. Conclusión de este mensaje. Abrochen cinturones y escuchen con cuidado. Voy a leer literalmente estas conclusiones. El profeta Elías pensó que el milagro de hacer descender fuego del cielo y abrirlo para que descendiera la lluvia iba a ser determinante para que Israel se definiera y se volviera a Dios. Pero cuando un pueblo no tiene el corazón de Dios, las señales y los portentos lo impresionan y lo entusiasman, mas no lo convierten. El cielo se cierra cuando se cierra el corazón. Escuche, hija, escriba eso. El cielo se cierra cuando se cierra el corazón y se vuelve a abrir cuando el corazón se vuelve a Dios. Corazones cerrados, cielos cerrados. Corazones abiertos a Dios, cielos abiertos. El corazón de Israel estaba dividido en dos pensamientos, dos dioses, dos señores. Como dije, no era que Israel no adoraba a Dios, sino que no adoraba únicamente a Dios. No era que Israel no amaba a Dios, sino que amaba a otros además de Adonai. No era que Israel no servía a Dios, sino que compartía su servicio con Baal. No era que Israel no creyera en que Dios era poderoso, sino que creía en el poder de otros dioses. No era que Israel no pensara que Jehová era Dios, sino que no creía que Él era el Dios, el único digno de ser adorado, temido y servido. Hermanos y hermanas, cuando un pueblo tiene el corazón de Dios, entiende que únicamente Jehová es Dios y que solo a Él se le debe servir y que solamente Él debe ser el objeto de su alabanza. Cuando un pueblo se vuelve a Dios, lo ama con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza y con toda su alma. En ese pueblo Jehová no es uno más, sino el todo en todos. Hasta aquí creo que ya tenemos claro lo que Dios nos ha querido decir, hermano. Tenemos un reto muy grande delante del Señor. Todo esfuerzo en la iglesia debe ser para que Dios sea el todo en todos. Para que Dios sea el todo en todos. Y te lo digo a ti, mi hermano y mi hermana. Todo esfuerzo en la iglesia debe ser para que Dios sea el Dios, el único Dios, el único digno de alabanza y nadie más. No dos señores, no Dios y otros dioses, no, solamente Dios. Y termino y te digo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recuerda esto, lo que no logran las señales. Si no se tiene el corazón, no se tiene nada. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.